Vamos entonces, dice, en cierto instante, el sistema mostrado en la figura se está moviendo hacia la derecha. Construye un modelo que permita calcular la aceleración del sistema. Así de simple. Tenemos ahí una masita, ¿cierto? Amarrada a través de una cuerda que pasa a través de una polea con una masita que está colgando. Y en el momento, ¿cierto?, en que nosotros observamos esta situación, nos dicen que la masa, ¿cierto?, de 3 kilogramos, es decir, la que está arriba, ¿cierto?, se está moviendo hacia la derecha y por lo tanto la masa de 2 kilogramos está subiendo, ¿cierto? Eso es lo que estamos revisando. De eso se trata el ejercicio número 1. Bueno, ahí dice número 2, pero es el número 1 de la clase de ejercicio, ¿cierto? Ya. Lo primero entonces, ¿cierto? Bueno, según las herramientas que nosotros manejamos, sería crear el diagrama de interacciones, ¿cierto? Y el inventario de fuerzas. Vamos a tener entonces el cuerpo de 3 kilogramos, lo voy a poner 3 ahí, ¿cierto? El cuerpo de 1 kilogramo, vamos a tener la cuerda, y vamos a tener el piso tierra, ¿cierto? Entonces, entre el bloque 3 y la cuerda, hay una cuerda de contacto, hay una fuerza de contacto, ¿cierto? Entre la cuerda y el bloque 1 lo mismo, y entre el bloque 3 y el piso tierra hay dos fuerzas, ¿cierto? Una de distancia y una de contacto, mientras que el bloque 1 solo tiene una fuerza de distancia. Sí, ahí la Pablo, esta semana. Así que atentos ahí con los lados. Pablo me pregunta por privado si es que hay, por mensaje directo, si es que hay laboratorio. Sí, sí hay laboratorio. Ya, vamos con el inventario de fuerza entonces. A este le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Sí. Luciano, claro. Dices, si no piden explícitamente diagrama de inventario de fuerzas, podemos pasar directa al DCL, por supuesto que sí. Ya, pueden pasar directamente al DCL si es que no se los piden inmediatamente, ¿cierto? Si no se los piden explícitamente, no tienen que hacerlo. José, ¿a qué tarea te refieres? ¿Tarea de laboratorio? ¿Va a haber tarea en el laboratorio, por supuesto? Ya, entonces la fuerza 1 va a ser una fuerza, ¿cierto? Sí, va a haber una entrega, José, por supuesto. Una fuerza de distancia, ¿cierto? Que ejerce la Tierra sobre el bloque de 3 kilogramos. La fuerza 2, ¿cierto? Es una fuerza de contacto. Dame un segundito que viene entrando más gente acá. Que ejerce ejerce el piso, ¿cierto? Sobre el bloque 3. Y la fuerza 3 es una fuerza de contacto que ejerce la cuerda sobre el bloque 3. Ahí tenemos el inventario de fuerzas para el bloque 3. Por supuesto, Catalina, que están consideradas las décimas extra que se ganan. Eso está anotadito. No se preocupe. La fuerza 4 entonces es una fuerza de contacto que ejerce la cuerda sobre el bloque 1 y la fuerza 5 y última, ¿cierto? Es la fuerza de distancia que ejerce la Tierra sobre el bloque 1. Ahí tenemos entonces todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ponerle, por supuesto, nombre, ¿cierto? Esto va a ser el peso, ¿cierto? De la masita 1. O bueno, P3 le vamos a poner, ¿cierto? Para no confundirlos. Esta fuerza es a la que vamos a llamar la normal. O no, mentira, esta es la fuerza F, ¿cierto? Esa es la fuerza F. Y la fuerza F sobre 3
y esta es la tensión, ¿cierto? A esta le vamos a llamar la tensión sobre 3. A la fuerza 4 le vamos a llamar la tensión sobre 1, sobre la masita de masa 1 kilogramo. Y esta le vamos a llamar el peso de 1. Ya, ahí tenemos entonces los nombres para todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Faltan ahí las flechitas en algunas cosas. Vectores, ¿cierto? Ya, ahí estamos entonces con el diagrama de interacciones y el inventario de fuerzas, ¿cierto? Bastante simple. Vamos ahora entonces a crear el DCL para el bloque de 1 kilogramo primero. Es el más fácil, ¿cierto? El que está colgando. Vamos a representar, por supuesto, el bloque a través de un puntito ahí, ¿cierto? Y vamos a tener el peso, ¿cierto? Actuando hacia abajo. Ah, no me gustó mucho la forma de esa. Vamos a cambiarle la fórmula. Ahí sí. Ya tenemos entonces el peso, ¿cierto? Le llamamos el peso 1. Y además, ¿cierto? Sobre el bloque de 1 kilogramo, que es esto que está acá, ¿cierto? Este era el inventario de fuerzas para el bloque 3 y este es el inventario de fuerzas para el bloque 1. Tenemos además la tensión, ¿cierto? Vamos entonces ahora con la tensión. Ahí tenemos la tensión, ¿cierto? Teníamos de color celeste. Ahí tenemos entonces el peso y la tensión sobre 1. Ese sería entonces el DCL, ¿cierto? Para el bloque 1. Y aquí inmediatamente, ¿cierto? Vamos a escribir acá abajito la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿A qué tiene que ser igual? A ver qué me ayuda con eso. A 0, ¿seguros? A M por A. A M por A, ¿cierto? A M por A. Nos dicen que en el instante mostrado en la figura se está moviendo hacia la derecha. Construye un modelo que permita calcular la aceleración del sistema. Estamos buscando la aceleración del sistema, por lo tanto queremos ver si es que esta aceleración, cuál es el valor. Si es que es igual a 0, bueno, vamos a encontrar que es igual a 0, ¿no? Pero en el momento tenemos que suponer que hay aceleración, ¿cierto? Y el bloque todo se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, en este caso, hay aceleración. Ya no sabemos cuánto vale todavía, pero sabemos que hay, ¿cierto? Como se está moviendo hacia arriba, ¿cierto? Hacia la derecha, vamos a proponer, ¿cierto? Una predicción de la aceleración, ¿cierto? Hacia arriba. Aquí vamos a poner A, ¿cierto? Positivo vamos a considerar hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces, ya ahí tenemos la predicción de la aceleración para ese bloque. Entonces, según esto, vamos a tener que la tensión 1 menos el peso 1 tiene que ser igual a M1. Bueno, acá me faltó ponerle M1, ¿cierto? Las masitas no son iguales. M1 por A. Esa es nuestra primera ecuación. ¿Ya? Ahí está nuestra primera ecuación. Vamos a marcar acá. Ahí está. Esta es la primera ecuación que nosotros obtenemos a partir del DCL para el bloque de masa 1 kilogramo. Vamos ahora con el DCL y las ecuaciones de movimiento para el bloque de 3 kilogramos. DCL entonces para el bloque de 3 kilogramos. Nuevamente, por supuesto, representamos el bloque a través de un punto. Y en este caso vamos a tener, bueno, el peso, ¿cierto? Siempre apuntando hacia abajo. En este caso un poquito más grande porque esta masa es un poco más grande, ¿cierto? Y la tensión. En este caso, la tensión, ¿cierto? Apunta en la dirección horizontal. Y vamos además a tener, ¿cierto? La fuerza que ejerce el piso sobre el bloque, pero nosotros sabemos que esa fuerza, ¿cierto?
se va a dividir en dos. Primero vamos a tener a la normal. Vamos a cambiarla acá. Un poquito más delgadita, ¿cierto? La vamos a poner color verde. Tenemos la normal. Y además vamos a tener que la fuerza se va a componer, ¿cierto?, en la normal y la fuerza de roce. Claro, Pablo, las aceleraciones deben ser iguales para ambos bloques. Deben ser completamente iguales. Estamos en presencia, ¿cierto?, de una cuerda ideal, por lo tanto, las dos fuerzas, ¿cierto? Vamos a poner ahí la fuerza de roce, la vamos a poner con un color naranja. Ahí tenemos entonces todas nuestras fuerzas. Ya vamos a tener el peso del bloque 3, ¿cierto? La normal, la tensión y la fuerza de roce. Ahí tenemos entonces toda la fuerza. La fuerza de roce hacia la izquierda porque nos dicen que el bloque se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Y la fuerza de roce siempre está actuando en contra de las manecillas, o sea, en contra del movimiento. No quería decir en contra de las manecillas de reloj, pero en contra del movimiento, ¿cierto? José, eso lo ven, bueno, poleas no ideales lo vamos a ver más adelante en física 110. En este mismo curso vamos a ver poleas no ideales. Cuerdas no ideales, en este curso no. No sé si lo verán más adelante ahí ustedes en sus carreras, pero acá en física 110 las cuerdas siempre son ideales. Las poleas no ideales las vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de sólido rígido. ¿Ya? Ahí creo que para el tercer certamen entra esa materia. Ya, entonces aquí vamos a definir entonces, bueno, siendo consecuentes con la aceleración definida para el bloque de masa 1, vamos a definir entonces la aceleración para el bloque de masa de 3 kilogramos, ¿cierto? En esa dirección. Ya, allá va a estar apuntando, ¿cierto?, la aceleración. Positivo hacia allá, negativo hacia allá. Pablo, el bloque se mueve a la derecha porque eso es lo que nos dicen. Fíjate, en cierto instante el sistema mostrado en la figura se está moviendo hacia la derecha. Esa es la suposición inicial del enunciado. Eso es lo que nosotros estamos observando. El bloque se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Por eso decimos, eso es lo que tenemos que tratar de modelar, ¿cierto? El bloque se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, como el bloque se mueve hacia la derecha, la fuerza de roce apunta hacia la izquierda, siempre en contra del movimiento. Vamos entonces con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ya vamos con la sumatoria de fuerzas entonces en el eje X, que tiene que ser igual a ¿qué? La sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué tiene que ser igual? M3A. M3 por A, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en este caso, fíjense ambas fuerzas, el roce y la tensión apuntan en la dirección negativa de la predicción de la aceleración, por lo tanto vamos a tener que menos la fuerza de roce menos la tensión va a ser igual a M3 por A, ¿cierto? Donde esa A, por supuesto, es igual a esa A de acá. Ambas aceleraciones son iguales. Tomamos entonces esto. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Y ahora la sumatoria de fuerzas. A esta la vamos a llamar inmediatamente la ecuación 1. A esta la vamos a llamar inmediatamente la ecuación 2. Y ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿A cuánto tiene que ser igual la sumatoria de fuerzas en el eje Y? Para 0. el bloque de masa 3, 0, ¿cierto? Exactamente, Lucas. Estamos considerando ambas fuerzas negativas porque nosotros definimos cierto positivo en la dirección de la predicción de la aceleración, que es hacia la derecha. La tensión y la fuerza de roce apuntan hacia la izquierda, por lo tanto, en este caso ambas van negativas en la ecuación de movimiento, ¿cierto? Esto, ¿cierto?, igual a 0. Y acá tenemos simplemente que la normal tiene que ser igual al peso 3, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces nuestra tercera ecuación. Ahí tenemos entonces nuestra tercera ecuación. Esta es la ecuación 3. Bueno, de la tercera ecuación inmediatamente, ¿cierto? Nosotros sabemos que la normal
la normal va a ser igual a M3, ¿cierto? Por G. Eso ya lo tenemos ahí, ¿cierto? Inmediatamente. El peso, ¿cierto? La masita por la aceleración de gravedad, M3 por G. Si reemplazamos esto en la ecuación 2, ¿cierto? Y además tenemos en consideración que tenemos en consideración que la fuerza de roce es igual a mu por la normal. Aquí creo que me faltó, denme un segundito. Sigamos nomás. El coeficiente de roce creo que no lo anotaron acá arriba. Ah, sí está, mu igual a 0.2. Ahí está. ¿Cierto? Pensé que no estaba, pero sí está. Mu igual a 0.2. Para que lo tengamos ahí considerado, ¿cierto? Mu igual a 0.2. Y por supuesto, la relación entre la fuerza normal y la fuerza de roce. Entonces, reemplazando todo esto en 2, ¿cierto? Desde 2 obtenemos menos mu por M3 por G, ¿cierto? Reemplazamos la normal ahí en la fuerza de roce, menos la tensión. Las tensiones son iguales, ¿cierto? Eso inmediatamente tenemos que tenerlo claro. Y vamos a borrar ese 1 porque las tensiones son completamente iguales. Esto tiene que ser igual, ¿cierto? A M3, o bueno, esto vale 3 kilogramos, entonces vamos a reemplazar inmediatamente 3 por A, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la tensión, ¿cierto? Va a ser igual a bueno, esto pasa positivo para el otro lado, ¿cierto? Y este negativo, entonces vamos a tener mu por 3G menos 3A. ¿Cierto? Eso es lo que obtenemos para la aceleración, o sea, para la tensión, perdón. Y luego tenemos que reemplazar, ¿cierto? Esto en la ecuación 1. Reemplazamos eso en la ecuación 1, ¿cierto? Vamos a tener que mu por 3G menos 3A menos... ¿Profe, no serían los dos negativos? No son los dos negativos. Ah, sí, perdón, sí son los dos negativos. Lo siento. Sí. Ahí sí, claro. La tensión pasa para allá positiva, esta pasa para acá negativo y quedan los dos negativos. Toda la razón. Muchas gracias por ahí, por aclararlo. Ahí le ponemos un signo negativo. Entonces, ahora sí. ¿Cierto? Y ahora, bueno, P1, ¿cierto? Sería M1 por G, ¿cierto? Y la masita 1 vale 1 kilogramo, por lo tanto simplemente esto es G. Y esto es igual a M1 por A, la masita, ¿cierto? 1 vale 1 kilogramo, por lo tanto esto es igual a A. Y acá vamos a tener entonces que, reemplazando, ¿cierto?, el valor de G y el valor de mu, y despejando para A, vamos a tener que menos 1.6G va a ser igual a 4A, ¿cierto? Bueno, G vale 10, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser menos 16 igual a 4A, y por lo tanto A es igual a menos 16 partido en 4, lo cual es igual a menos 4 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa entonces, muchachos, muchachas, que la aceleración nos haya dado con un signo negativo? Que está Va para el otro lado. Perdón, no lo entendí bien ahí. ¿Qué significa? que está desacelerando. Por ende, que sería hacia el otro lado. Claro, que la aceleración apunta en la dirección opuesta al movimiento, ¿cierto? ¿En qué momento saqué G, Pablo? No veo en qué momento saqué G. Perdón. Sigue estando G ahí. Aquí me faltó un poquito de paso, pero ahí ustedes van, ¿cierto?, haciendo el álgebra. Profe, Díganme. en este caso la predicción de la aceleración fue hacia la derecha, por ende nos dio menos 4. Sí. ¿Hubiera estado bien de igual forma si hubiéramos hecho la aceleración hacia la izquierda? Por supuesto, Habríamos eso depende de la predicción de su aceleración. Si ustedes Claro, hubiesen en ambos predicho, casos la respuesta es correcta. perdón, En ambos casos la respuesta es correcta. claro, pero
si ustedes hubiesen predecido la aceleración hacia la izquierda y hacia abajo, el valor final hubiese sido positivo. ¿Se entiende? Claro, No hubiesen llegado a menos 4 metros por segundo, sino que hubiesen llegado a 4 metros por segundo. perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Consulta. ¿No hay dudas? ¿Seguros, seguros, seguras? Ya. Vamos a ir con uno bien parecido, pero en este caso la diferencia es que va a estar el plano, ¿cierto? Va a ser un plano inclinado. Fíjense, dice, dos bloques idénticos de masa m igual 15 kilogramos se encuentran conectados a través de una cuerda ideal que pasa por una polea fija de masa despreciable. Uno de los bloques puede deslizar sobre una superficie inclinada en un ángulo de 30 grados, la cual posee un coeficiente de roce cinético muy igual a 0,2, mientras que el otro cuelga verticalmente, como se muestra en la figura. En el instante mostrado, el bloque que cuelga se encuentra descendiendo. Elabora un modelo y úselo para determinar la aceleración con la que se mueven los bloques. Comente qué sucede con el movimiento de ellos en instantes posteriores observados en la figura. Ya vamos a entonces resolver este simplemente para ver cómo funciona el DCL en un, ¿cierto? En un plano inclinado. Vamos a saltarnos la parte del diagrama de interacción del inventario de fuerzas para poder avanzar un poquito más rápido. Vamos a tener entonces el DCL para el bloque que está colgando, que le vamos a llamar el bloque 2. El DCL para el bloque 2, entonces, vamos a tener acá, bueno, el peso, ¿cierto? Entonces abajo, voy a hacer la flechita yo en este caso para poder avanzar un poquito más rápido, ¿cierto? Aquí tenemos el peso del bloque 2, ¿cierto? Y, por supuesto, vamos a tener también la tensión apuntando hacia arriba. Ahí va a estar la tensión. Sabemos ya que las tensiones de ambas, ¿cierto? Las tensiones en ambos casos van a ser iguales. Tenemos entonces ahí el diagrama de cuerpo libre para el bloque 2 y la predicción de la aceleración, en este caso, la vamos a hacer en el sentido contrario. Ya, positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. Vamos a crear antes de la ecuación de movimiento inmediatamente el DCL para el bloque 1, que sería, ¿cierto?, el bloque que está en nuestro plano inclinado, ¿cierto? Ahora estamos con un bloque en el plano inclinado. Por lo tanto, en este caso, recuerden, lo recomendado es crear un eje, ¿cierto?, paralelo a la superficie y un eje perpendicular a la superficie, ¿cierto? Este va a ser nuestro X y este va a ser nuestro Y. ¿Ya? Ahí vamos a tener nuestro X y nuestro Y. En el plano inclinado, entonces, nosotros, para simplificar un poquito el problema, ¿cierto?, vamos a inclinar, ¿cierto?, nuestros ejes. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto?, el peso, por supuesto, actuando, como siempre, hacia abajo. Ahí está el peso del bloque 1. La tensión, por supuesto, también está interactuando paralela a la superficie, ¿cierto? Hacia allá actúa la tensión, que es igual a esta tensión, ¿cierto? Esas tensiones son completamente iguales. Y en este caso, además, vamos a tener la normal, ¿cierto? Que actúa completamente perpendicular a la superficie. Y además, vamos a tener la fuerza de roce. La vamos a dibujar con moradito, ¿cierto? Hacia allá. Ahí tenemos la fuerza de roce. Y ahí tenemos entonces todas las fuerzas que están interactuando con el sistema. ¿Por qué definimos los ejes paralelos y es perpendicular a la superficie? Porque fíjense que es mucho más fácil la descomposición de fuerzas en esos ejes. La única fuerza que va a tener que ser descomponida, ¿cierto?, en esos ejes va a ser la fuerza peso. La normal ya está en el eje perpendicular a la superficie, la tensión y el roce ya están en el eje paralelo a la superficie. Por lo tanto, lo único que nos queda es descomponer el peso. Ese ángulo de 30 grados que está ahí se va a repetir acá. Ahí va a estar teta.
¿cierto? Por lo tanto, el peso va a tener una componente en el eje perpendicular a la superficie y una componente en el eje paralelo a la superficie. Vamos a dibujar las componentes entonces en rojito, ¿cierto? Vamos a tener una componente apuntando hacia allá y una componente del peso apuntando hacia acá, ¿cierto? Esta componente del peso va a ser P1 coseno de teta y esta componente del peso va a ser P1 seno de teta. ¿Cierto? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? Sé que se ve un poquito enredado el DCL, pero es necesario que lo observemos aquí mismo la descomposición, ¿cierto? Ahí está la descomposición del peso en el eje paralelo a la superficie y en el eje perpendicular a la superficie. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien con la creación del DCL y la descomposición de fuerzas? Claro, en el ejercicio decía que se movía hacia abajo. En el instante mostrado, el bloque que cuelga se encuentra descendiendo. Por lo tanto, aquí la predicción de nuestra aceleración va a ser hacia allá. Positivo o negativo, ¿cierto? En esa dirección, en la dirección paralela y subiendo, ¿cierto? Por el plano inclinado. Ya, vamos entonces con la sumatoria de fuerzas. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas entonces en el eje Y para el bloque 2, ¿cierto? El que está colgando. ¿A cuánto tiene que ser igual a esta sumatoria de fuerzas? Igual a M por A, ¿cierto? En este caso, ambos bloques tienen la misma masita, así que simplemente le vamos a llamar M. En este caso vamos a tener entonces que el peso 2 menos la tensión tiene que ser igual a M por A, ¿cierto? El peso 2 es M por G, ¿cierto? Menos T igual a M por A. Y de aquí inmediatamente, ¿cierto? Podemos despejar la tensión. La tensión va a ser igual a M por G menos A. Ahí está, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas en el eje Y para el bloque 2. ¿Ya? Vamos entonces ahora con el bloque 1. Vamos primero con la sumatoria de fuerzas, la más fácil, que es en el eje Y también. En este caso el eje Y, ¿cierto? Es este eje perpendicular a la superficie. Ahí está nuestro eje Y. Y el otro eje, ¿cierto? El eje paralelo a la superficie, ¿cierto? Es nuestro eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, en este caso, tiene que ser completamente igual a 0, ¿cierto? Porque no hay movimiento del bloque en ese eje. Tiene que ser, por lo tanto, igual a 0. Vamos a tener inmediatamente entonces que la normal, ¿cierto? Menos P1 coseno de teta tiene que ser igual a 0. Esto entonces, la normal va a ser igual a mg coseno de teta. Ahí tenemos inmediatamente entonces la ecuación a partir de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Esta es un poquito más compleja, ¿cierto? Y es igual a M por A. M por A, ¿cierto? Recuerden que ambos bloques tienen la misma masa. ¿Ya? Tenemos entonces acá que la tensión es la única que es positiva, ¿cierto? La tensión menos la fuerza de roce menos P1 seno de teta tiene que ser igual a M por A, ¿cierto? Esa es la ecuación que nosotros tenemos acá. Ya vamos entonces a llamarle a esta la ecuación 1, ¿cierto? Esta va a ser la ecuación 2 y esta va a ser la ecuación 3. Vamos a reemplazar 1 y 2. 1 y 2 la vamos a reemplazar en 3. ¿Ya? Vamos a tener entonces que, perdón, ya estamos reemplazando, ¿cierto? M por G menos A menos mu por N, ¿cierto? Acá está la normal, entonces mu por mg coseno de teta menos P1 seno de teta, ¿cierto? M por G seno de teta igual a M por A. Inmediatamente puedo eliminar las masitas, ¿cierto? Todas las masas son las mismas. Voy a tener entonces que G, ¿cierto? Por 1 menos mu coseno de teta menos
seno de teta va a ser igual a 2a. Y aquí inmediatamente entonces tenemos la aceleración, ¿cierto? Que va a ser igual a g medios por 1 menos mu coseno de teta menos seno de teta. Y ahí tenemos entonces la aceleración de nuestro sistema. Dígame, Pablo. Tiene razón, lo acabo de ver. Estaba concentradísimo en el ejercicio. Listo, aceptado. Ahí está entonces nuestro valor para A. Ahí ustedes pueden reemplazar los numeritos, ¿cierto? Después, G igual 10, ¿cierto? Mu igual a 0.2, teta igual a 30 grados y ver qué obtienen para la aceleración. Ya eso lo dejamos para ustedes en la casita para poder avanzar al siguiente ejercicio. Bueno, a menos de que hayan dudas. ¿Hay dudas con este ejercicio? ¿Se entendió la forma en la que se está realizando el ejercicio? ¿Todo claro, Benjamín? Dice por ahí. ¿Alguien con alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Seguros? Ya, ahí tenemos entonces los dos ejercicios de dinámica. ¿Ya? Vamos a ir ahora con el ejercicio de, bueno, cinemática, ¿cierto? En 2 dimensiones, o lanzamiento de proyectil. Ya, nos dicen entonces acá, vamos. Dice, trabajas con un equipo de historiadores que intentan recrear una antigua batalla griega. En ellas utilizaron catapultas para derribar las murallas de una ciudad asediada. Fueron instaladas sobre un montículo de 25 metros por sobre las murallas de la ciudad que atacaron, y a una distancia de 83 metros. Si los proyectiles salieran impulsados a 37 grados por sobre el horizontal, determine la rapidez con la que deben dejar la catapulta para que lleguen a la base de las murallas. ¿Ya? Indicación, haga un dibujo de la situación y un modelo geométrico que le permita plantear las ecuaciones del movimiento y resuelva las incógnitas del problema. ¿Ya? Entonces nosotros lo que queremos es encontrar la velocidad, ¿cierto? Y el tiempo que se demoran en llegar, ¿cierto? Las proyectiles, ¿cierto? Al salir, ¿cierto? Desde una pared de 25 metros. Entonces vamos a hacer primero el dibujito. Ya estamos, ¿cierto? Este va a ser nuestro punto inicial. Desde aquí está la pared, ¿cierto? Que nos decían que era un montículo que está sobre la pared, ¿cierto? Por sobre las murallas. Desde aquí va a salir, ¿cierto? Nuestro proyectil. Y la muralla, por supuesto, Joaquín, se va a subir esta clase. Y aquí tenemos la muralla, ¿cierto? Ahí. Tenemos entonces que el proyectil va a salir de esta forma, ¿cierto? Oh, me quedó horrible esa trayectoria. Bueno, algo así. Así que ahí queda más bonita. Eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Un proyectil que sale desde esa altura, ¿cierto? Acá a esta altura es igual a 25 metros. La distancia, ¿cierto? Esta altura, o sea, esta distancia desde esta distancia es igual a 83 metros. Y tenemos, ¿cierto? La altura h de la pared, que no, esa no la sabemos, entonces vamos a tener que dejar todo en función de h. ¿Ya? Esa es entonces nuestro dibujito, ¿cierto? Ahí tenemos un dibujo de la situación, ¿ya? Lo que tenemos que hacer entonces ahora es crear nuestro modelo geométrico, ¿cierto? Nuestro modelo geométrico para poder resolver esto. Por lo tanto, vamos a ir con el triángulo de desplazamiento. Ese va a ser el primero, ¿cierto? Nuestro triángulo de desplazamiento. Vamos a tomar entonces... Ah, claro, el ángulo de 37 grados, perdón.
toda la razón. Esto sale disparado, ¿cierto? Bueno, ahí en verdad la trayectoria, ¿cierto? Que debe haber quedado un poquito más arriba. Denme un segundito para borrar eso. No voy a dibujar con otro color el ángulo, ¿cierto? Ahí está el ángulo de 37 grados. Este es el ángulo de 37 grados que aparece. Ahí está el angulito. Lo había olvidado. Gracias, Catalina, por recordar. Y la trayectoria voy a dibujarla con otro color, un color celeste, ¿cierto? Sería, ahora sí, algo así, ¿cierto? Ahí está la trayectoria. Ahí sí que sí. Ahora es la situación descrita. Ahí tenemos entonces nuestra situación descrita con el ángulo, ¿cierto? La velocidad, esa es v sub 0, ¿cierto? Esta es v sub 0. A ver, tengo un segundito para poner esto un poquito más abajo. A ver si puedo mover todo junto. Ahí sí. Ahí está. Ya. Vamos entonces ahora con el triángulo de desplazamiento. Entonces lo primero a dibujar, ¿cierto? En el triángulo de desplazamiento es el vector desplazamiento, por supuesto. ¿Cierto? Que va a ser un vector que va a partir en el inicio de la trayectoria y va a terminar en el final de la trayectoria. Ese sería nuestro vector D. Ese es nuestro vector D. Le vamos a cambiar el colorcito, ¿sí? Para que podamos... Lo vamos a dejar ahí en rojo. O no, lo vamos a dejar en verde. Ahí tenemos entonces nuestro vector D, ¿cierto? El vector desplazamiento desde el inicio de la trayectoria al final de la trayectoria. Eso es lo que se desplazó, ¿cierto? Y bueno, además tenemos nuestro vector velocidad, ¿cierto? Que tiene que estar inclinado ahí con un ángulo de 37 grados. Y este lo vamos a dejar de color azul. Ahí tenemos el vector v sub 0 por t, ¿cierto? Este es el vector v sub 0 por t. Que por supuesto apunta en la dirección de la velocidad inicial, ¿cierto? Ese vector apunta en la Profe, dirección de la velocidad eso inicial. sería Diga, como una estimación, ¿cierto? ¿a qué te refieres con una estimación? A la magnitud del vector. Ah, por supuesto. Ya. Sí, estamos estimando bueno, pero sabemos, sí, recuerda que lo que nosotros, más que una estimación en verdad es la forma correcta de dibujarlo, porque nosotros teníamos que la ecuación, ¿cierto? La ecuación maestra nos dice que D, ¿cierto? Tiene que ser igual a B sub 0 por T más un medio de G por T cuadrado, ¿cierto? Esa es nuestra ecuación maestra. Y nosotros sabemos entonces que el vector B sub 0T más el vector un medio de G por T cuadrado nos tiene que dar el vector D, ¿ya? Entonces, la forma de dibujarla, ¿cierto? Es completando el triángulo, ¿cierto? Para que nos dé la suma, ¿cierto? Aplicando nuestros conocimientos de suma de vectores, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer el triángulo de la forma correcta. Acá nos falta entonces, ¿cierto? Lo único que nos falta es el vector un medio de G por T cuadrado. Y ese vector va a apuntar completamente hacia abajo, como siempre, ¿cierto? Y la única forma de completar, ¿cierto? De manera correcta nuestro... bueno, ahí me quedó un poquito desfasado, ¿cierto? Del punto final. Por lo tanto, todavía ha quedado... Ahí. Ahí sí está. Y este lo vamos a dejar en rojo. Ahí tenemos nuestro tercer vector. El vector un medio de G por T al cuadrado. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestro vector desplazamiento. ¿Ya? Ese sería nuestro vector desplazamiento. ¿Ya? Ese sería entonces nuestro triángulo de desplazamiento. ¿Ya? Y desde acá podemos sacar entonces la magnitud del tiempo y la magnitud de la velocidad.
¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo, la magnitud de ambas cosas, ¿cierto? Bueno, el tiempo es una magnitud y la magnitud de la velocidad. Vamos entonces a aplicar los conocimientos que tenemos de trigonometría, ¿cierto? Fíjense que este pedacito de acá arriba, ¿cierto? Este que está en rojo marcado, ¿cierto? También vale 83, ¿cierto? Es lo mismo que esta distancia. Por lo tanto, vamos a tener inmediatamente que d sub 0 t coseno de 37 tiene que ser igual a 83. Ahí tenemos inmediatamente, ¿cierto? Nuestra ecuación para el cateto adyacente de este triangulito, ¿cierto? Que está acá. Y para el cateto opuesto, ¿cierto? Que sería todo este vector un medio de g por t cuadrado, ¿cierto? Vamos a tener que un medio de g por t cuadrado tiene que ser igual a, fíjense, el pedacito, ¿cierto? De este cateto opuesto, ¿cierto? De este triángulo, de este triangulito, ¿cierto? Que va a b sub 0 t seno de 37, más este pedacito de altura y este pedacito de altura, ¿cierto? Más 25 más h. Esa sería entonces nuestras dos ecuaciones, y a partir de ellas podemos obtener esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. A partir de ellas podemos obtener todas las incógnitas del problema. Desde la ecuación 1 podemos obtener inmediatamente el tiempo, ¿cierto? T va a ser igual a 83 dividido b sub 0 Profe, por coseno de 37, dígame. ¿y podrían obtener valores porque tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones? Sí, pues ¿O no, quedaría en función de acá H? no se pueden obtener valores directos porque h es una incógnita. Todo tiene que quedar en función de h. Ya, En este caso no vamos a obtener valores, simplemente vamos a dejar todo en función de h. Esa es la incógnita final. Todo tiene que quedar en función de la altura de la pared. ¿Ya? Tenemos entonces desde la ecuación 1 el tiempo. ¿Ya? 83, ¿cierto? Partido en b sub 0 coseno de 37. Si tomamos esta ecuación, ¿cierto? La ecuación estrellita, tomamos estrella y la reemplazamos en 2. Vamos a tener, ¿cierto? Un medio de g por t al cuadrado, ¿cierto? Que sería 83, ¿cierto? Dividido b sub 0 coseno de 37, todo esto al cuadrado, igual a b sub 0 por 83, ¿cierto? Dividido en b sub 0 coseno de 37, más 25h más h, ahí sí, ¿cierto? Desde acá nosotros podemos reemplazar, despejar b sub 0, y acá va a quedar una cosa bien fea, que va a ser así. 83 coseno de 37 por 1 sobre 83. Claro, aquí me faltó multiplicar, perdón. Aquí arribita va multiplicado por seno de 37, por lo tanto aquí aparece la tangente, ¿cierto? Tangente de 37 dividido en 5, ¿cierto? G medios, más 25 más h partido en 2. Y todo esto va sobre raíz. Sí, por todo el paréntesis. Es b sub 0 t seno de 37. Me faltó poner el seno de 37. Aquí reemplazamos t. Y ahí tenemos entonces b sub 0. ¿Cierto? Si reemplazamos esto en el tiempo,
vamos a tener que el tiempo es igual a raíz de 83 tangente de 37 partido en 5 más 25 más h partido en 2. Y ahí tenemos entonces la ecuación para el tiempo y la ecuación para la velocidad en términos de h, ¿cierto? Y bueno, y coseno de 37 y tangente de 37. ¿Cierto? Un poquito feo, pero en el fondo lo que estamos haciendo acá es ocupar trigonometría, ¿cierto? Para poder establecer la relación entre nuestras variables. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta el momento hasta acá? ¿Se entendió? Sé que el álgebra puede ser un poquito enredado, ¿cierto? Pero en pos del tiempo para que alcancemos a hacer el próximo ejercicio, eso se lo dejo a ustedes para la casita. Lo importante es que entiendan esta parte, la ecuación 1 y la ecuación 2, cómo se crean esas ecuaciones. ¿Ya? Profe, Eso es lo que ustedes van a tener que hacer en los ejercicios, ¿cierto? Siempre, digan. no entendí desde que puso como B0, 83 coseno, partido coseno 37, ahí como que no entendí qué hizo. Desde acá, Sí, ya ahí, ya, por eso les decía, si, yo sé que esta parte quizás no se entiende bien, porque es un poquito larga, ¿cierto? Acá lo que se está haciendo simplemente es despejar, fíjate acá B sub 0 se va con B sub 0, ¿cierto? Acá esto se va con esto, y B sub 0, ¿cierto? Lo tiramos hacia arriba y todo lo demás lo tiramos dividiendo, ¿cierto? Sacamos la raíz, eso es lo que se está haciendo acá. Ya se está despejando B sub 0 desde esta ecuación, ya desde esta ecuación que le podemos poner la ecuación 3. Este despeje. Ya, yo sé que eso no se ve muy claro porque es una álgebra un poquito tediosa y que, insisto, la idea es que ustedes puedan hacer esa álgebra y comprobar eso para que suelten la mano, ya, ustedes en sus casas. Yo no lo quiero hacer acá porque si no nos vamos a perder todo el tiempo en hacer álgebra, ya, y quiero tener tiempo para poder hacer el otro ejercicio que falta. Pero en el fondo, lo que se está haciendo acá es despejar B sub 0. Ya, tienen que soltar la mano de ustedes, chiquillos, para poder resolver eso rápido, ya, tienen que estar peritos en despejar las ecuaciones. ¿Ya? Así que eso se los dejo a ustedes como tarea para la casa. Pero esa es la ecuación a la que tienen que llegar para B sub 0 y esa es la ecuación para T. Ustedes pueden corroborar esto acá. A mí lo que me interesa ahora es que no tienen dudas al momento de crear estas ecuaciones de acá. Profe, una Dígame. pregunta. Yo intenté despejar con la tangente, igual sirve, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Intenté despejar con la tangente, Sí, utilizando por la supuesto. tangente. Sí, también sirve. Gracias. Debería llegar al mismo resultado. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Lo importante, muchachos, entonces acá es que ustedes se vayan dando cuenta cómo construir los distintos lados de los triángulos que a nosotros nos interesan para poder expresar eso en términos de las variables que nosotros conocemos, ¿cierto? O las magnitudes de los vectores que nosotros tenemos acá, que es el vector D, ¿cierto? El vector 1 medio de G por T cuadrado y el vector B sub 0 T. Por ejemplo, acá, ¿cierto? El cateto adyacente, ¿cierto? Tiene que ser igual a la distancia que hay entre el lanzamiento y el punto final, ¿cierto? El cateto opuesto, ¿cierto? De este triangulito de acá arriba, ¿cierto? Se va a sumar con las dos alturas para crear el vector 1 medio de G por T cuadrado. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el certamen, ¿cierto? En los ejercicios de lanzamiento de proyectil para poder resolver las incógnitas, ¿cierto? Bueno, y además, por supuesto, tienen que ocupar la otra, ¿cierto? Ecuación maestra, que sería que B final es igual a B sub 0 más G por T, ¿cierto? Esas son las dos ecuaciones que ustedes tienen que manejar, ¿cierto? Para construir los triángulos de desplazamiento y triángulos de velocidades. Ya vamos entonces ahora con el último ejercicio. ¿Lo conocen? ¿Han visto este ejercicio? Es bien interesante. Dice, un bloque de masa M gira en el interior de un cono invertido como se muestra en la figura. El movimiento del bloque es tal que se realiza a rapidez constante y permanece a una altura h por sobre el vértice del cono, el cual no presenta fricción. ¿Ya? No hay fricción ahí entonces entre el cono y la masita M.
construye entonces un modelo que le permita obtener la rapidez angular del bloque. Ya tenemos entonces acá la masita M, ¿cierto? Que está girando, ¿cierto? En esta situación, ¿cierto? Se tiene una masa que está describiendo un movimiento circunferencial sobre la superficie interior del cono. Ya aquí se está creando, ¿cierto? Un movimiento, perdón, aquí un movimiento en esa circunferencia, ¿cierto? Está girando dentro del cono, ¿cierto? En toda la trayectoria, el movimiento, ¿cierto?, es perpendicular a la superficie del cono. ¿Ya? En todo momento, la trayectoria, ¿cierto?, es perpendicular a la superficie del cono. ¿Ya? Entonces, vamos a crear el diagrama de cuerpo libre para nuestro sistemita. Ya, vamos a crear el diagrama de cuerpo libre, entonces. Voy a crear una slide. Ya, vamos a tener entonces acá, voy a dibujar acá de manera un poquito burda, ¿cierto? Así está, ¿cierto? Este es el bloque de masa M. Y este es el cono, ¿cierto? O bueno, lo que parece un cono. Estoy ahí, la trayectoria circular. ¿Cierto? Y ahí está el cono. Entonces, voy a dibujar acá al ladito nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener, por supuesto, el peso apuntando hacia abajo. Y además vamos a tener la otra fuerza, en este caso, va a ser la fuerza normal que ejerce, ¿cierto? Uf, me quedó súper choco eso, ¿cierto? La fuerza normal que ejerce la superficie del cono sobre nuestro bloque de masa M. Tenemos acá entonces el peso, ¿cierto? Y acá arribita está la normal. En este caso, es conveniente definir nuestros ejes, como es habitual, perpendicular y paralelo, ¿cierto? Vertical y horizontal en este caso. Esa es la forma de definir los ejes. Acá tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto? Para la normal, una componente en el eje Y y una componente en el eje X. ¿Cierto? Esta va a ser NY y esta va a ser NX. ¿Ok? La idea de definir, ¿cierto?, los ejes de esa forma es, por supuesto, tratar de simplificar, ¿cierto?, la descomposición de fuerzas. Además, tenemos que tener, ¿cierto?, como nos indican acá, ahí hay un ángulo θ, fíjense, ¿cierto? Lo que estoy tratando de dibujar acá es que acá está el ángulo θ, y ese ángulo también se repite acá. Ahí está θ. Ya, ustedes pueden ahí aplicar trigonometría, ¿cierto? Ese ángulo se repite entonces ahí en ese pedacito. Tienen que estar secos en trigonometría, muchachos, ¿cierto? Y en observar en dónde se posicionan los ángulos. Ya, ese ángulo θ, ¿cierto?, que está acá y acá, se repite entonces aquí. Ahí, ¿cierto? Ahí se repite el ángulo θ. Ahí está. Entonces nosotros vamos a descomponer, ¿cierto?, las fuerzas normal en una horizontal y en una vertical. ¿Ya? Exactamente, Lucas. En este caso, si nosotros ponemos los ejes inclinados, vamos a tener cálculos más complejos. Ya ahí tendríamos que hacer la descomposición del peso y la trigonometría para poder descomponer el peso va a ser más compleja. Entonces, en este caso, para simplificar un poco los cálculos, los ejes van a ir vertical y horizontal simplemente. Vamos a tener, por supuesto, que NY, ¿cierto?, va a ser igual a N seno de θ, y NX va a ser igual a N
coseno de teta. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que, bueno, la única forma en verdad de desarrollar esa intuición de cómo definir los ejes para que sea más simple es simplemente haciendo más ejercicios, muchachos. Ya no les puedo dar una receta para definir qué ejes son los que se tienen que Profe, definir de manera más fácil en cada ejercicio. Díganme. con respecto a eso mismo, ya al menos lo que me explicaron es que para tomar los ejes siempre sería en el sentido de la aceleración. Por ejemplo, en este caso hay aceleración centrípeta, por eso debería ser Exactamente. un eje, así como se dibujó en el otro caso que estaba inclinado, debería ser inclinado porque este es el sentido de la aceleración, ¿o no? Claro, sí. O sea, bueno, no siempre es así. No es que sea una ley, ¿cierto? A veces no es lo más simple, pero en este caso, para física 110, es una buena regla a seguir. ¿Ya? Tratemos de definir los ejes en el sentido de las aceleraciones. Siempre tiene que haber un eje paralelo a la aceleración del sistema. Como bien dice acá el compañero, acá nosotros ahora justo iba a eso, ¿cierto? A definir el sentido de la aceleración. En este caso, ya ahí el compañero nos ayudó a decir, ¿cierto? Que va a haber una aceleración, ¿cierto? Centrípeta, por supuesto, que va a estar apuntando hacia el centro del círculo, ¿cierto? De la trayectoria que crea la masita dando vueltas sobre el cono, ¿cierto? Recuerden que la trayectoria es circular, por lo tanto va a haber una aceleración centrípeta que va a mantener a la masita, ¿cierto? Girando en el cono. Y claro, como bien nos dijo ahí, compañero, la idea para este curso de Física 110 siempre va a ser más fácil definir los ejes. Al menos uno de los ejes, ¿cierto? Tiene que ser paralelo al sentido de la aceleración, a la dirección de la aceleración, y el otro perpendicular. ¿Ya? Uno paralelo al sentido de la aceleración y otro perpendicular, para que puedan ahí ustedes tratar de resolver los ejercicios un poquito más fáciles. Ya, vamos entonces ahora con la sumatoria de fuerzas, la más fácil, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas. Denme un segundito para cambiar de color. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, que en este caso tiene que ser igual a 0, ¿cierto? No hay movimiento del bloque en el eje Y, solo hay movimiento en el eje X, ¿cierto? La trayectoria, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Este es el eje X y este es el eje Y. Por lo tanto, no hay movimiento en el eje Y, solo en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Luciano, eso es simplemente aplicando geometría, ¿ya? Simplemente aplicando geometría. Bueno, ahí ya tienes que tratar de trazar líneas, ¿cierto? En este caso, bueno, en verdad eso se lo dejo a usted como tarea, ¿cierto? Ustedes tienen que estar ahí secos en hacer esos chiquillos, ¿ya? Igual que dos cosas en las que tienen que estar, hasta este momento tienen que ser así peritos, es en despejar ecuaciones, ¿cierto? Tienen que tener la mano sueltecita para despejar ecuaciones y en reconocer ángulos. Esas dos cosas las tienen que saber hacer así inmediatamente, ¿ya? Así que eso se los dejo a ustedes como tarea para la casa, ¿ya? Y, por supuesto, en crear las ecuaciones de movimiento. Tenemos la sumatoria de fuerzas entonces en el eje Y igual a 0. Vamos a tener entonces que n seno de teta, ¿cierto? La normal por el seno de teta, menos mg, tiene que ser igual a 0. Esa es entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y tenemos, bueno, por lo tanto vamos a tener, ¿cierto? Que la normal va a ser igual a mg dividido en seno de teta, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cierto? Que tiene que ser en este caso igual a m por ac. Muchachos, bueno, me devuelvo un poquito. La idea es que ustedes de verdad hagan esto en sus casas, comprueben que teta está ahí, ya, pero háganlo ustedes ahí para que puedan soltar la mano. Lo mismo con el despeje de estas ecuaciones, ya, aquí háganlo ustedes en sus casas, dejen el tiempo de mirar esta diapo y comprobar lo que yo les estoy dando casi por fe, ¿cierto? Que el ángulo está ahí, compruébenlo, les va a servir, ya, háganlo. Entonces la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje X, tiene que ser igual a m por ac, ¿cierto? Por la aceleración centrípeta. Vamos a tener entonces que n coseno de teta va a ser igual a m
por omega cuadrado R. Nosotros estamos buscando omega, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos omega. ¿Ya? Y, bueno, ¿cierto? Si nosotros, acá la información que nos dan es esta información H y tenemos R, ¿cierto? Esto sí lo voy a hacer yo, ¿cierto? Fíjense, el triángulo que se forma es S, ¿cierto? Acá está H, acá está R, y este de acá es teta, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos decir que tangente de teta va a ser igual a R, ¿cierto? Partido en H, ¿cierto? Cateto opuesto partido en cateto adyacente. R partido en H. Ya, ahí tenemos una relación para el ángulo. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos despejar desde acá, ¿cierto? Reemplazamos n por mg coseno de teta. Esta será nuestra ecuación 1. Esta es nuestra ecuación 2. Y vamos a tener entonces que mg coseno de teta partido en seno de teta va a ser igual a m por omega cuadrado r. Se me van las m, ¿cierto? Y voy a llegar entonces aplicando también que tangente de teta, lo voy a hacer rapidito acá para que partido en h, ahí ustedes hacen el reemplazo acá, ¿cierto? Despejan, vamos a llegar entonces a que omega va a ser igual a cotangente de teta por la raíz de g partido en h. Esa es la solución final. Ahí ustedes tienen que hacer el despeje, ¿cierto? Para llegar a esa ecuación. Tienen que ocupar entonces la ecuación 1 y esta que está acá arriba, ¿cierto? La ecuación estrellita, para poder llegar a esa solución. ¿Ya? Vamos a llegar entonces a que omega es igual a cotangente de teta por raíz de g partido h. No lo voy a hacer yo porque estamos ya en el tiempo, ¿cierto? Ya nos pasamos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta respecto de la creación de las ecuaciones de movimiento acá, la decomposición de la normal? ¿Algo por ahí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió el ejercicio, chicas, chicos? Profe, Ojo, dígame. que cuando pasó la última fórmula, Ujú. me perdí con dónde quedó el R. Ah, porque vamos a reemplazar, fíjate, el R que está acá, lo vamos a despejar por tangente de teta por h y eso lo vamos a reemplazar acá. Por eso después, fíjate, nos va a quedar, bueno, esta, ¿cierto? También es tangente de teta, por lo tanto, esto debería, ¿cierto? Quedar tangente al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por eso en la raíz aparece simplemente la cotangente, Ya, ¿ya? Ahí, eso háganlo ustedes, hagan ahí ese paso intermedio, ya, para que lleguen a esa ecuación. La descomposición de la normal me pedía algún por ahí, ¿no? La descomposición de la normal, en el fondo lo que estamos haciendo es definir ejes, ¿cierto? De tal forma que quede un eje paralelo a la dirección de la aceleración y un eje perpendicular a la dirección de la aceleración. Eso es la recomendación. Ya para este curso de Física 110, esa es la forma más fácil de resolver los ejercicios. Un eje en la dirección de la aceleración y un eje perpendicular a la aceleración. Por eso, la fuerza que se descompone acá es la normal, ¿ya? La normal, entonces, en el eje Y, en el eje perpendicular a la aceleración, y la normal en el eje X, en el eje paralelo a la aceleración. A ver, espera, que hay muchas dudas en el chat, entonces me estoy... Porque la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cierto? Solo tiene la componente, para marcas de ahí que está preguntando, en la sumatoria de fuerzas en el eje Y tienes la componente en el eje Y de la normal, que es n seno de teta, menos el peso, menos mg. Y esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto, nosotros podemos acá despejar la normal, ¿cierto? Y la normal queda mg dividida en seno de teta, ¿ya? Estamos dejando la normal en términos de las variables que nosotros conocemos, ¿cierto? Conocemos la masa, la gravedad y el ángulo. Por lo tanto,
ese es el despeje que se realiza ahí. La voy a subir inmediatamente ahora, Lucas, apenas termine la subo a los dos canales de YouTube, de los dos paralelos, ¿cierto? Del 215 y el 206. José me dice que terminó el ejercicio y que le dio igual. Perfecto. Por supuesto, también voy a subir el PPT al Drive. Esto mismo que está acá, lo voy a subir ahora mismo. Bueno, se va a demorar un poquito, ¿cierto?, en transformar el video en Zoom, pero apenas termine la transformación al video, lo subo a YouTube y esto lo subo al OneDrive de los dos cursos. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos pasamos entonces del tiempo. Si tienen más ejercicios, si tienen alguna otra duda, yo voy a estar todo el día trabajando, así que probablemente les pueda contestar muy rápido cualquier duda que tengan ahí al mail. Ya, me mandan nomás los ejercicios que tengan y les vamos resolviendo cualquier duda que les aparezca, ¿ya? Y por supuesto, esto se va inmediatamente al Drive y el video se va inmediatamente al canal de YouTube para que lo puedan revisar. Ya, chiquillos, vamos a parar entonces la grabación.